Bienvenidos, bienvenidos a la clase del día de hoy sobre lo que estamos viendo sobre este módulo que es dibujo topográfico, ¿ya? En esta ocasión vamos a interiorizarnos un poco sobre lo que es los formatos normalizados, ¿ya? Así que vamos para allá entonces, vamos para allá. Bien, cuando nosotros hablamos de formatos normalizados, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que es un soporte o es una estructura, ¿ya? Una estructura, normalizada, ¿ya? Normalizada quiere decir que hay una norma que establece, ¿no es cierto?, las formas que debe tener ese documento, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, quizás lo que estamos más familiarizados a usar son las hojas de papel, ¿ya? De las impresoras, ¿ya? Tamaños carta, tamaño oficio, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, una impresora tiene tamaño, ¿no es cierto?, de 210 por 297 milímetros, ¿ya? A lo mejor no era algo familiar para ustedes, pero ahora ya lo saben, ¿ya? Es más o menos el estándar que tiene una impresora, el tamaño máximo que puede soportar de hoja una impresora. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿por qué ese tamaño? ¿Ya? ¿Por qué no podría ser 200 por 300? ¿Ya? Entonces, esto es gracias a estas normas, ¿ya? Estas normas que partieron quizás la cuna de las normas en cuanto a estandarizaciones, si bien nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra ISO, pero la cuna de las estandarizaciones estuvo en Alemania, ¿ya? Y era la norma DIN, ¿ya? Que significa Instituto Alemán de Normalización. Los alemanes llevaban una tremenda ventaja y la llevan todavía en cuanto a su precisión, al trabajo de precisión. Entonces, ellos establecieron estas normas, ¿ya? Y en base a sus sistemas de medida, por decir así, nacieron estas medidas de hoja que luego se estandarizaron, ¿no es cierto? Se estandarizaron y pasaron a usar estos valores que no son, como ustedes ven ahí, valores cerrados como 300 por 200, sino que son 210 por 297, ¿ya? La gracia que tiene una norma es que yo puedo, como dice ahí, ¿no es cierto?, en la presentación, yo puedo usar un tornillo, por ejemplo, hecho en Estados Unidos y una tuerca hecha en Alemania, ¿ya? Si los dos se rigen bajo la misma norma, entonces no van a haber problema en que esa tuerca sirva para ese tornillo, ¿ya? Porque ambos están hechos bajo una misma normativa. ¿Mm? El concepto, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, que se llama formato a la hoja de papel en que se realiza un dibujo, ¿ya? Y generalmente sus dimensiones se expresan en milímetros, ¿ya? Generalmente se expresan en milímetros, a excepción del sistema norteamericano, que sus dimensiones las expresan en el sistema en pulgadas, perdón, unidad de medidas en pulgadas, ¿ya? Los formatos estándar están basados mayoritario, o los formatos normalizados, ya estándar o normalizados, están basados generalmente o mayoritariamente, ¿no es cierto?, en los formatos definidos en el año 1922 en la norma DIN 476, ¿ya? Donde está ahí, ¿no es cierto?, sus siglas en alemán, como lo pueden ver ahí. No lo voy a leer en alemán porque no me manejo muy bien en la pronunciación del alemán, así que no quiero pasar un bochorno, pero que en español, en nuestro castellano, eso significaría Instituto Alemán de Normalización, ¿ya? La norma DIN, y el número de esa norma era la 476. Este conjunto de normas, ¿no es cierto?, pasó a ser la cuna, ¿ya?, para el equivalente ya a la norma internacional. Cuando existía solamente esta norma DIN, solamente algunos países adherían a esa norma, ¿ya? Por eso apareció también la norma americana, ¿ya? Y entonces siempre pasaba eso con los norteamericanos, ¿no es cierto?, que ellos querían hacer su
propios sistemas, ¿no es cierto?, de medida, de representación, ¿ya? Y en este caso también en el sistema de normalización, ¿ya? Entonces, así como existía la DIN, ¿no es cierto?, existía también la ASA, ¿ya? Y en base a estos dos paquetes de normativa de estos dos países, Alemania y Estados Unidos, se llega a un acuerdo, ¿no es cierto? Y nace así la norma internacional. Y la norma ISO, o la norma de tipo ISO, ¿no es cierto?, que significa Organización Internacional para la Normalización, ha sido la que adopta la que hoy día adopta la mayoría de los países, ¿ya? Pero aún así Estados Unidos y Canadá, ¿no es cierto?, mantienen también un sistema paralelo de normalización. Ahora Chile tampoco está ajeno a eso, lo vamos a ver más adelante, porque Chile también, basado en la norma ISO o en la norma DIN, también tiene anexos, por decir así, a la normativa, a lo que nosotros llamamos la normativa chilena NCH, ¿ya? Entonces tenemos que en la norma ISO 5457 se especifican las características que debe tener un formato, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la normativa? Si bien es estandarizar, ¿no es cierto?, que exista esta igualdad de condiciones en distintos países, el objetivo primordial, ¿no es cierto?, es poder aprovechar de la mejor manera el papel y desperdiciar el mínimo posible, ¿ya? Un pliego de papel generalmente mide 1 metro, ¿ya? Un pliego de papel mide 1 metro cuadrado y las medidas de sus lados, a ver, ¿cómo explicarlo? Guarda, ¿no es cierto? Bueno, ahí dice, guarda una proporción tal que aprovecha de mejor manera, podemos aprovechar de mejor manera esa superficie o esa área que tiene el papel, ¿ya? La mejor forma de aprovechar eso es dividiendo, ¿no es cierto?, ese papel o ese formato, el formato más grande, ¿no es cierto?, dividiéndolo al medio, cada medio de longitud. O sea, si yo tengo un formato alargado, que lo vamos a ver, y ustedes lo pueden ver ahí, voy a activar el puntero, en la vista que ustedes ven ahí en la figura. Vamos a ver acá, puntero, ya. Ustedes ven acá, por ejemplo, el formato más grande, que ya lo vamos a ver en más detalle, pero se le llama formato A0. La mejor forma de aprovechar ese formato es, ¿no es cierto?, si el dibujo es más pequeño, no necesariamente se puede dibujar en un formato tan grande, entonces dibujar ese formato A0 en dos partes iguales. Y así nace el formato A1. Y si aún así el dibujo es muy pequeño para ese formato, entonces mi formato A1 lo divido en dos partes iguales y nace el formato A2, y así también la mitad de A2 es el A3 y la mitad de A3 es el A4. Existen otros formatos más pequeños, ¿ya? Pero no se ocupan mucho para el tema de dibujo técnico, ¿ya? Por lo tanto, el menor formato que se usa en dibujo técnico es el formato A0. Avanzo. Bueno, ahí explico un poco. Así el pliego, ¿no es cierto?, de tamaño de 1 metro cuadrado recibe el nombre de acero, lo que expliqué recién, ¿no es cierto? El pliego que contiene 1 metro cuadrado se le llama A0. La mitad de ese metro cuadrado, ¿no es cierto?, es 0,5 metros cuadrados y equivale al formato A1. Y así ustedes van a ir dividiendo en dos esa superficie, esos metros cuadrados, y se va a ir desglosando, ¿no es cierto?, el tipo de formato hasta llegar al formato A8, que es el más pequeñito, pero como dije, para nuestra disciplina, ¿no es cierto?, en el dibujo técnico, solamente se usa hasta el formato A4, ¿ya? Ahora, siempre van a haber pérdidas, es inevitable, ¿ya?
Como ahí ustedes lo pueden leer, ¿no es cierto? Estos se pueden hacer por defecto en el corte, ¿no es cierto? Y que se consideran dentro de la tolerancia, ¿ya? O sea, estas dimensiones, que los vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Estas dimensiones de hoja está considerando esa tolerancia del error de corte, ¿ya? El formato A4, por ejemplo, dice que siendo el cuarto corte debería tener una superficie, y la lógica nos dice, ¿no es cierto?, de 625 centímetros cuadrados, ¿ya? Sin embargo, mide 624,54 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, eso es producto del rango, por decir así, de corte o la tolerancia de corte que hay en cada uno de estos formatos. Tipos de formato. Ya la normativa me presenta 3 tipos de formatos, pero el que más vamos a ocupar nosotros va a ser el formato A de la serie A. ¿Ya? Estoy ahí marcando. De la serie A. ¿Ya? Ese es el formato más usado. Es el formato más usado. Y ahí están sus dimensiones, en milímetros. ¿Ya? Ojo con esto. Siempre ustedes van a encontrar las dimensiones de un formato en milímetros. No en centímetros, no en metros. Aun cuando el principio de la utilización del formato especifica que debe está, ¿no es cierto?, basado en un pliego de papel de 1 metro cuadrado, sus dimensiones se especifican en milímetros. ¿Por qué en milímetros? La respuesta es porque es la forma más precisa de poder expresar las dimensiones de un objeto, el milímetro, ¿ya? Por eso es importante tener en cuenta esos datos, ¿ya? Y esta tabla les puede servir para más adelante cuando ustedes tengan que dibujar, no tan solo a mano, sino también en AutoCAD, ustedes van a poder echar mano de esta tabla y saber qué formato van a dibujar, cuáles son sus dimensiones, ¿ya? Vamos a ver entonces algo sobre la regla para la obtención de la serie A, ¿ya? La forma, bueno, existen 3, ¿ya? Las reglas son 3 puntos, 3 reglas principales para poder obtener el formato del tipo A. Cuando, vuelvo a repetir, la serie A habla del A0, A1, A2, A3, A4, ¿ya? La forma y tamaño de una hoja de papel normalizado responde a 3 simples reglas, como dice ahí. La primera es la regla del doblado o del pliegue, ya que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto?, cómo se dobla un plano. Porque el doblar un plano no es llegar y enrollarlo o dividirlo en 4 partes y listo, lo meto en una carpeta. Tiene una normativa, hay una forma, hay una normalización para poder doblar un plano, ¿ya? Y existe entonces lo que es, para obtener este formato de serie A, existe la regla del doblado, ¿no es cierto? Se obtiene por doblados transversales de inmediato superior. Al doblar una hoja obtenemos 2 de la siguiente serie, ¿ya? Lo que explicaba adelante. Por ejemplo, el formato A0 lo divido en 2 partes iguales y ahí voy a tener el formato A1. Pero ojo, también lo vamos a ver más adelante, pero estamos hablando del tamaño de la hoja. No estamos considerando ahí el margen, ¿ya? Que el margen también debe estar dentro del tamaño de la hoja. O sea, mi margen tiene que estar dentro del formato A0. No puedo ampliar más el formato A0. El formato A0 mide 1189 por 841 milímetros, ¿ya? Y dentro de ese margen, o sea, perdón, dentro de esos límites de hoja, voy a dibujar mis márgenes, ¿ya? Por lo tanto, es importante que lo que manda aquí para establecer el formato de una hoja no son sus márgenes, sino que es su doblado. Lo otro es la regla de semejanzas, ¿ya? La relación entre los lados de un formato es igual a la relación existente entre el lado de un cuadrado y su diagonal, es decir, raíz de 2. Explicado de una forma más sencilla, el lado proporcional, por ejemplo, si ustedes se imaginan un rectángulo de lados AB y ese rectángulo lo dividen en 2, el nuevo rectángulo que se formó, ¿no es cierto?, es proporcional
al primer rectángulo, al rectángulo original, ¿ya? Esa es la regla de las semejanzas, ¿ya? Y la regla de referencia, ¿no es cierto?, que dice que el formato de referencia tiene una superficie de 1 metro cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque la serie B y la serie C, su formato no es de 1 metro cuadrado. Entonces, ¿cómo define la serie A? Por estos tres. Y el último es por su superficie, por decir así, de referencia, que en este caso, como lo dijimos al principio, es el formato, es la superficie, bueno, el formato A0 de superficie de 1 metro cuadrado. ¿Cómo se obtienen las series auxiliares? ¿Ya? Como les dije, existen dos series denominadas series auxiliares. ¿Ya? Las series auxiliares servirán, como dice ahí, como contenedores de los formatos de papel, ¿ya? O sea, las dimensiones o las de las series auxiliares las vamos a encontrar en los sobres, por ejemplo, en las carpetas, ¿ya? Vamos a encontrar esas dimensiones auxiliares. Y quizás lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el tamaño carta, es un formato de la serie auxiliar, ¿ya? Y les dejo ahí una tarea, que investiguen a cuál de las dos series pertenece una hoja tamaño carta. Las dimensiones, dice ahí, de los formatos de la serie B se obtienen como medidas geométricas de los lados homólogos de dos formatos sucesivos a la serie A. Y ahí hay un ejemplo, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se obtiene esto? Ya tenemos, ustedes ven ahí las coordenadas X e Y. Ojo, está hablando de, voy a rayar nuevamente el PowerPoint. Habla, ¿no es cierto?, de nuestro plano cartesiano. Disculpen lo irregular de mi plano. Y no tengo la tableta de dibujo aquí. ¿Ya? Donde tenemos las coordenadas en X y en Y. ¿Ya? Esa es entonces a lo que se refiere esa fórmula que habla allí. ¿Ya? Entonces tenemos que en X, ¿no es cierto?, tenemos las dimensiones 1189 por 841. ¿Ya? Ese es no, disculpen, no, estoy mal especificando. Estas coordenadas las vamos a ver más adelante, así que voy a borrar esas coordenadas, no corresponden a la idea que quería expresar, que sí va a servir más adelante. Ya me estaba adelantando al contenido. Bien, entonces les decía que tenemos, ¿no es cierto?, como yo obtengo la serie B, ¿no es cierto?, tengo la multiplicación o la superficie, en este estricto rigor, la multiplicación de las dimensiones de mi formato A0, ¿ya? Y luego ese valor lo reemplazo, ¿no es cierto?, en la fórmula que tengo aquí abajo. Y es igual a X por raíz de 2, ¿ya? Y eso es semejante, ojo ahí, no se logra ver bien, pero no es un signo igual, es un signo de semejanza. El signo de semejanza, ¿ya? Es algo así, ¿ya? Eso es lo que se ve ahí. Bien, entonces reemplazo el valor de X en la raíz de 2 y me queda un valor aproximado de 1414 milímetros, ¿ya? Entonces ese es estamos hablando del formato A0, ¿ya? El formato A0. Para un lado son 1000 y para el otro lado son 1414, ¿ya? Voy a ir un poco atrás para que podamos comprobar esto en la tablita que les mostré. Ahí está. Serie B, 1000 por 1414. ¿Cómo obtengo? Estaba bien, estaba bien lo que le había puesto de la X y la Y. Ahora me estoy dando cuenta. En el eje X, ¿no es cierto? En el eje X es 1000. ¿Cómo se calculaba? ¿No es cierto? Por la raíz cuadrada de las dimensiones de del formato A0. ¿Ya? Y ahí obtengo el lado X. Y el lado Y es la raíz cuadrada de 2 por
por el valor de el lado X, por el valor de 1000 en este caso, ¿ya? Eso es lo que expresaba la fórmula que ustedes están viendo aquí, ¿ya? El valor de X, ¿no es cierto?, por la raíz cuadrada y va a dar un valor aproximado de 1414. Y ahí tengo los valores de X y de Y. O sea, si lo hablamos en un lenguaje un poquito más sencillo, de la horizontal y la vertical de mi formato. Los de la serie C se obtienen como medidas geométricas de los lados homólogos de los correspondientes de la serie A y B, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el formato A0 yo tengo un lado que es de 841, que en el formato de la serie B equivale a 1000, por lo tanto, la raíz de 841 la multiplico por 1000 y me da 917 milímetros, ¿ya? Eso para la horizontal. Y para la vertical se mantiene, ¿no es cierto?, la misma fórmula, pero ahora el valor de X es de acuerdo al que me dio aquí arriba, ¿ya? O sea, 917 por raíz de 2 me da 1297. Vamos a revisar nuevamente la tabla. 917 por 1297, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a obtenemos el formato, el primer formato de la serie C. Ahora, no nos asustemos con estos cálculos. No son complejos, pero tampoco son muy echados a mano, ¿ya? Porque generalmente lo que se pide siempre va a ser el formato de la serie A0. Y como les dije anteriormente, los formatos B y C son más para uso de documentos como la hoja carta, la hoja oficio, ¿no es cierto?, el sobre, la carpeta. En base a eso yo obtengo mis dimensiones, que van a servir, como dice más arriba, como formatos contenedores. Por lo tanto, tienen que ser más grandes que el formato de la serie A. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las series auxiliares, bueno, la serie normalizada y la serie auxiliar, ¿no es cierto?, de lo que son los formatos de dibujo. Tenemos, así como existe un A0, existe un B0 que es más grande, ya, que es más grande que el A0, y el rango medio que hay entre A y B es el formato C, ¿ya? O la serie C0, ¿ya? El principio de plegado es el mismo. En el formato el de la serie B, también el B0 lo divido en dos y se transforma en dos formatos B1. Ese formato B1 lo divido en dos y yo tengo dos formatos B2. Ese B2 lo divido en dos y tengo dos formatos B3. Ese B3 lo divido en dos y voy a tener dos B4. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el C. El principio del plegado sigue siendo el mismo porque estos formatos nacen del formato A0, ¿ya? Eso es tenerlo también muy en cuenta. Ahora, como decía anteriormente, así como Estados Unidos tiene su propio formato y quizás por ser potencia a lo mejor dan a conocer al mundo, por decir así, sus formatos estandarizados de ellos, ¿ya? Pero Chile también tiene, y cada país posiblemente lo tenga, ¿ya? Tenemos los formatos auxiliares de Chile. Los formatos alargados, ¿ya? Este ha adoptado como formato oficial de papel para el desarrollo de dibujo técnico la serie A, ¿ya? Ese es el formato oficial para Chile, lo reconoce así. Y además de los formatos clásicos de la serie, se derivan otros formatos especiales y excepcionales, ¿ya? Según la norma chilena, la NH, no la anoté ahí en el PowerPoint, pero es la NH13, ya norma chilena, NCH 13, ya establece, ¿no es cierto?, formatos de papel según el requerimiento. Y tenemos los especiales y los excepcionales. Ustedes ven en la primera tabla, la que dice tabla 2, ya, formato alargado especiales. Y en los formatos alargados especiales, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es el A3 por 3, tenemos el A3 por 4 y sus dimensiones, ¿no es cierto?, 420 por 891, 420 por
1189. El A4 por 3, el A4 por 4 y el A4 por 5. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no hay mayores formatos alargados para el formato A2, A1 y A0. ¿Por qué? Porque son formatos grandes. ¿Ya? Y a lo mejor puede ser que les pasara ¿ya? Que hacen un proyecto donde en formato A2 el dibujo es muy grande. ¿Ya? Perdón, es muy pequeño para un formato tan grande. Pero no me cabe en el formato A3. Entonces, ahí se echa mano de los formatos alargados especiales, ¿ya? Que son los que tenemos acá, ¿ya? Eso, entonces, es para los formatos especiales. En el caso de los formatos alargados especiales, siempre se toma como base el lado menor de cada formato tradicional, ¿ya? Ojo con eso, el lado menor de cada formato tradicional, o sea, del formato A3, A4, ¿ya? El lado menor. Y este valor va a ser multiplicado por el indicado en el formato especial, ¿ya? Si el formato es A3, entonces su lado mayor se deduce que es 297 y lado, que es el lado del formato A3, ¿ya? Por lo tanto, ese valor lo multiplico por 3 y tendríamos ahí el 891, ¿ya? Esta sería la segunda opción que debe escoger el dibujante, ¿ya? Como lo explicaba, cuando a veces mi dibujo no estéticamente es muy pequeño para un formato A2 y es muy grande para el formato A3, o a lo mejor no cabe en el formato A3, entonces se echa mano de estos formatos alargados especiales. Y luego tenemos la tabla que ustedes ven ahí a la derecha, ¿no es cierto? Tenemos los formatos alargados excepcionales, ¿ya? Los formatos alargados excepcionales tienen la misma definición, ¿ya? De los formatos especiales, es decir, se definen por el lado menor al cual se multiplica por el valor dado, ¿ya? Debido a su extensión, a la gran cantidad de opciones que tiene, estos formatos son utilizados para proyectos de grande envergadura. Por ejemplo, estos formatos, perdón, los va a ver en obras civiles, ¿no es cierto?, urbanísticas. Por ejemplo, si usted va a trabajar en obras del metro, a lo mejor va a encontrar este tipo de formatos, incluso en la minería, ¿ya? Ahí quizás podamos familiarizarnos o estar acostumbrados a ver este tipo de formatos distintos al formato estandarizado, ¿ya? Que son los formatos excepcionales, alargados excepcionales, ¿ya? Hay un punto que debemos aclarar, es que los formatos de la serie A, el ancho máximo que deben tener es de 1189 milímetros o 118 centímetros. Y debido principalmente a que ese es el ancho máximo, y ustedes se preguntarán, ¿por qué esa medida? Porque es el ancho máximo que ofrece un plotter. ¿Qué es lo que es un plotter? Voy a mostrar la imagen, a ver si la puedo copiar aquí mismo en el... Voy a generar un nuevo documento, a ver, una nueva vista. A ver, ahí va. Ahí está. Entonces ahora yo avanzo acá. Ahí está. Ese es un plotter. Un plotter es una impresora gigante, ¿ya? Es una impresora para imprimir planos, ¿ya? Y el formato A0, ¿ya? El formato de la serie A, el ancho máximo que debe tener, como decía, es el formato, la medida de 1189 milímetros, debido principalmente al que el ancho máximo en que se puede imprimir un plano en un plotter o impresora especializada para plano es, ¿no es cierto?, de esas dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, ustedes están viendo ahí, y así a simple vista yo puedo decirle que ese es un formato A0, ¿ya? Para que tengan la idea de la proporción que tiene ese plotter. Un plotter aproximadamente, ese ancho de plotter, a ver si me voy a aventurar en dar una dimensión donde dejé, acá está.
Estoy viendo mi wincha para los que no la conocen, para los que no me ven en cámara. Aproximadamente es como de 1,5 metros, ¿ya? El ancho del plotter, ¿ya? Entonces, hagan la idea de la relación. Y por eso yo les aseguro que ese formato, perdón, claro, ese formato que se está imprimiendo ahí en ese plotter es el formato A0, ¿ya? Porque está ocupando además todo el ancho disponible en el plotter. Bien. Otros formatos, como les decía adelante, ¿no es cierto? Tenemos los formatos carta, los formatos oficio, o folio, legal y tabloide. También son normalizados, pero son para uso administrativo, ¿ya? Países como Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, ¿no es cierto?, utilizan estos formatos de papel que no están definidos la norma ISO. Ojo, no están para la norma ISO, sino más bien en el sistema de medidas anglosajonas, ¿ya? Para que lo tengan a considerar, ¿ya? La normativa de los márgenes, ¿no es cierto? También existe una normativa para establecer los márgenes, como les dije anteriormente, ¿ya? Y la norma chilena número 13 dice o establece, ¿no es cierto?, que el ancho mínimo de un margen para formatos A0 y A1 es de 20 milímetros o de 2 centímetros. Desde el formato 2 A2 hasta el formato A4, el margen va a ser de 10 milímetros o de 1 centímetro, ¿ya? Ahora, debemos tener considerado también un ancho para el sector de perforado, ¿ya? Y ese margen debe ser mínimo de 2 centímetros. Aun cuando en los formatos desde el A2 para abajo, A2, A3, A4, ¿no es cierto?, sean pequeños y puedes hacer un margen de 10 centímetros, siempre, pero siempre debe quedar un margen de 20 milímetros en el lado izquierdo, ¿ya? En el lado izquierdo, para lo que es la perforación y posterior archivado, ¿no es cierto?, en una carpeta de estos planos, ¿ya? Y eso es porque el plano, como lo vamos a ver en la próxima clase, se debe doblar de tal manera que podamos guardarlo en una carpeta. También existe la normativa para las viñetas, ¿ya? Donde se limita la superficie del dibujo, debe ser una línea continua, ¿no es cierto?, de grosor mínimo de 0,5, ¿ya? Recomiendo 0,7, porque está hablando del mínimo, ¿ya? Cuando estamos hablando del rótulo viñeta, estamos hablando de este rectángulo que aparece aquí en la esquina, abajito, en la esquina inferior derecha, ¿ya? Y la disposición que puede tener, ¿no es cierto?, esta viñeta es la que ustedes ven ahí. Hojas tipo X horizontal, ya por la formación, está en X. Su lado más largo está en la horizontal. Y en formatos tipo I, ¿no es cierto? O sea, que formatos que son más, su lado más largo es a la vertical, ¿no es cierto? También la viñeta va en la esquina inferior derecha, o también puede ser en la esquina superior derecha en ambos casos. Siempre, pero siempre se pone el rótulo o la viñeta, ¿no es cierto?, en el lado derecho, ya sea arriba, ¿no es cierto?, o abajo. Hay, por ejemplo, el ESAL o Aguas Nuevas Sur, ¿no es cierto?, los proyectos, ellos trabajan con la viñeta en la esquina superior derecha, ¿ya? Creo que sí, el Ministerio de Obras Públicas también trabaja con la viñeta en la esquina superior derecha, y el MINBU, el Servio, ¿no es cierto?, trabaja con la viñeta en la esquina inferior derecha, pero siempre en la derecha, porque cuando yo vaya a doblar mi plano, ¿no es cierto?, lo primero que yo voy a ver, al abrir la carpeta,
voy a ver, lo primero que se verá va a ser la viñeta donde contiene el nombre del proyecto, qué es el contenido que tiene el proyecto, ¿no es cierto?, qué cosas tiene, ¿no es cierto?, y qué número de plano es, ¿ya? Y quiénes son los responsables de ese proyecto. Ya, por eso se deja en el lado derecho. Bien, chicos, entonces eso es lo que compete en esta clase. La sobre lo que es formato normalizado. Espero que esto haya quedado claro y vamos a dar por finalizada esta grabación y estaré atento a sus comentarios. Así que buenas noches a todos.